esquema es súper importante. Súper. Ya, este esquema es súper importante, porque de este esquema podemos sacar todos los elementos que podemos presenciar en el tubo digestivo, y tanto como los elementos como el tipo de tejido que se encuentra. ¿Ya? Por ejemplo, habla ahí de las túnicas, la túnica mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia. Por lo tanto, cuando hablamos de algún órgano que nombramos sus capas, es importante que ustedes identifiquen si es que es intraperitoneal o retroperitoneal, porque la alternativa puede decir serosa o adventicia, ¿ya? O incluso cuando se habla de las capas musculares, hay una estructura o un elemento o una porción del tubo digestivo que posee 3 capas musculares a diferencia de las otras, ¿ya? O elementos que no poseen submucosa, o así, que son como exclusivos, ¿ya? Y en ese sentido hay que tener ojo con eso. Los elementos que encontrábamos en la mucosa, ¿se acuerdan cuáles eran? Eran 3. ¿Sí o no? El más interno era el epitelio. Después, ¿qué venía? ¿Dónde se encontraba? ¿Sobre qué se encontraba ese epitelio? Un tejido conectivo que llevaba el nombre de lámina propia, ¿ya? Lámina propia. Y por debajo de la lámina propia lo separaba de la mucosa, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa era tejido muscular, pero que no es lo mismo que la capa muscular. Porque en la capa muscular vamos a encontrar la circular interna y la longitudinal externa, en la mayoría de los órganos. Pero va a haber uno que va a tener 3 capas de músculos. ¿Cuál era ese que tenía 3 capas de músculos? ¿No? El tronco. ¿Cuál? Muy bien. Ya, y eso, que si no les voy a dar todas las respuestas, y no es la idea. Carlos, dígame. ¿Puede volver a explicar lo del esquema respiratorio? ¿Cuál de todos? El que pasó el primero. ¿Ese? Sí. Ya. En este esquema nos muestra que hay distintos elementos que se encuentran presentes en el tejido que compone las vías respiratorias. Estas vías respiratorias van a ser desde la porción alta o porción conductora a la porción respiratoria, que es la más profunda. Lo que va a ir cambiando en esta vía respiratoria, a medida que se va haciendo más profundo, van a ser los distintos elementos que se encuentran acá. Por ejemplo, el epitelio, la forma de las células epiteliales o como los elementos que componen a ese epitelio van a ir variando. El tejido muscular que se encuentra presente en las túnicas o capas de esta vía respiratoria, células como por ejemplo las células caliciformes, fibras como las fibras elásticas, o incluso estructuras un poco más desarrolladas como los anillos de cartílago hialino, ¿ya? Y en ese sentido, este esquema te está diciendo que la presencia de, por ejemplo, cartílago hialino va a ser muy abundante en la zona superior, pero que a medida que se va haciendo cada vez más profundo y ya pasamos de la tráquea a los bronquios y bronquiolos, la presencia de este cartílago hialino se va perdiendo, y que cuando llegamos a la porción respiratoria ya no hay, ¿ya?
Eso te presenta este esquema, te va diciendo o determinando los elementos que se van perdiendo o no en la vía respiratoria. Respecto a la parte muscular, no lo vimos, pero sí las células calciformes, las fibras elásticas y la forma del epitelio. Y los tipos de células que había eran... Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Los neumocitos tipo 1 se van a encontrar en los alveolos y son en la gran mayoría de células presentes en los alveolos. Son células planas que se encargan del intercambio de gases para la respiración. Y los neumocitos tipo 2 son células cúbicas que se encuentran en los alveolos también, pero que secretan un líquido especial, el líquido surfactante, que es el que evita que colapse el pulmón. Y era el famoso certificado de Ya, en cuanto a los epitelios, van a haber distintas porciones tanto de la vía respiratoria como del tubo digestivo que van a presentar epitelios distintos según las funciones que se encarguen de ejecutar cada una de ellas. Por ejemplo, el esófago es un tubo digestivo por donde el alimento se encuentra recién masticado, por lo tanto va a ser una zona que va a tener mucha fricción o mucho roce. Y debido a eso, el epitelio que lo va a conformar es distinto al que se va a encontrar en el estómago, porque en el estómago va a haber un epitelio que se va a encargar de soportar el pH bajo o el pH ácido que se encuentra ahí adentro, ¿ya? Eso es lo que debes ir aprendiendo o entendiendo. Por ejemplo, en las vías respiratorias, la tráquea tiene un tipo de epitelio distinto al alveolo, pero la vía es la misma, pero el epitelio se modifica entre la transición de la zona alta a la porción más respiratoria. Oye, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Listos para mañana? Les va bien, chiquillos, si está facilito. Fue así, ya lo practicamos en 2 oportunidades antes. La materia ya no hay más. Pasamos hasta acá. Estamos con la lista, la asistencia, estamos tiquitaca. Eso, ya, que les vaya bien, ánimo, ánimo, ánimo.